Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez por Radio Vox, nos reencontramos los miércoles a las 16 horas a seguir hablando de literatura para las infancias y las adolescencias. Y en el día de hoy tenemos a Joaquina Guidobono. Bienvenida. Muchas gracias, Dinora. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto que hayas aceptado la invitación y que estemos aquí hablando de Versos para tus primeros días. Un bellísimo libro que además es la inauguración de lo que es El Árbol Lejano. Casa edición. Editora. Casa sí, Editora. Casa Editora. Vamos a empezar por ahí. Sí, Porque dale. en definitiva, cada vez que construimos o que alguien crea un libro, está creando también una casita. Sí, es ¿No? totalmente cierto. Una casita a la que cada vez que abrimos, entramos por diferentes puertas, ventanas, según el estado anímico del que entra. Totalmente. ¿No? Bien. Es interesante que le hayas puesto Casa Editora. Sí, Y no editorial. editorial. ¿Por sí. qué? Casa Editora porque el origen del Árbol Lejano es en una casa. O Sí. sea, tiene el aspecto familiar, que es algo muy importante del proyecto, de que se mantenga esa calidez de hogar, y además el Árbol Lejano tenía también como otro nombre, era el Árbol Lejano, Casa de Cuentos, Bien. que hacía referencia a todas esas casas justamente de cuentos de hadas, de diferentes historias, y quería conservar la palabra casa porque, Bien. bueno, el taller lo fundé, digamos, en la casa de mi familia, donde viví yo toda mi vida, y después mi familia se mudó y ahora sigue siendo en la parte de atrás de esa casa, y mantiene el ambiente de calidez de una casa. Y además mantiene el ambiente como de casa de árbol, Sí, te diré. sí, es verdad. No es una casa de árbol donde está instalado en la parte del fondo, ¿no? De la casa familiar, pero uno sube la escalerita Sí. y se siente como en una casa de árbol. Sí, es cierto que tiene la escalerita esa que es muy mágica, que Exacto. es verde, que además lo pintamos de verde. Tiene Claro. todo enredaderas que trepan, que bueno, le dan como mucha calidez, la madera cuando entras Exacto. en el taller. Y bueno, que es biblioteca, también es biblioteca, taller, y ahí se dan los talleres y nos encontramos con los libros. Personas de todas las edades, tanto niños Sí. como adultos. Adolescentes, de todas las edades. ¿Cuántos años ya, Joaquina? Y hace 9 años del Árbol Lejano. Hicieron ahora en marzo, el 12 de marzo, 9 años. 9 añitos. Sí, un montón ya. 9 añitos de la realización de un sueño. Sí. ¿Y por qué El Árbol Lejano? El Árbol Como Lejano, nombre. porque... Contémosle, sí, porque remite a la literatura. remite a la literatura. Quería que fuera un nombre literario. Cuando estaba pensando el nombre, pensé en los libros que me habían marcado la infancia, y El Árbol Lejano de Enid Blyton es uno de ellos, sin duda. No el único, pero es un libro que me disfruté muchísimo leyéndolo cuando era chica. Las distintas aventuras, porque hay varios libros del Árbol Lejano, y hay del Bosque Encantado, que es donde está a su vez el Árbol Lejano. Y el Árbol Lejano, lo que tenía de particular la historia, entre varias cosas, pero se trata de un árbol que está lleno de vida en su interior, viven diferentes animales, seres, elfos, hadas, Sí. seres Todo lo fantásticos, posible y más. todo lo posible, y son unos niños que viven en el campo, que se acercan al Bosque Encantado y descubren ese árbol lejano. Y lo que a mí me fascinaba del libro era que en la copa del árbol había una puerta donde estacionaban diferentes países, estacionaban islas que iban rotando, o sea, no era... Sí, entonces no los era niños siempre la un día misma. subían y abrían la puerta y había un país, a veces no había nada, pero a veces había otro, y bueno, y era como un juego total entre la fantasía y la realidad, entre lo onírico y lo real, que a mí me encantaba, hasta
jugábamos con mis hermanos y con mis primos a representar el cuento. O sea, yo les decía, vamos a jugar al árbol lejano, porque me encantaba los personajes. Y bueno, fue un libro que me gustó tanto y me encantó también como nombre. Me parecía que iba a funcionar, así que... porque es una invitación a eso, ¿no? A desdibujar en ese espacio-tiempo, generar la magia de desdibujar los límites entre la realidad y la ficción, ¿no? Exactamente. Y de eso se trata el juego, ¿no? Con la palabra, con la escritura. Sí, justamente, tanto en los talleres con los niños, pero con los adultos también lo hacemos, que es algo que comentamos mucho con mis alumnos adultos, que son 2 horas de taller por semana, que, bueno, van variando los talleres. Yo estoy dando ahora uno que se llama Raíz Salvaje, que es sobre poesía y naturaleza, puesto así en honor al poemario de Juana Ibarburu. Y bueno, y ellos comentan y comentamos todos que es como un rato, son esas 2 horas que un poco pausamos el mundo, ¿no? Y es como que empezamos leemos a Circe Maya, Washington Benavides, a poetas de todas partes, y es como, bueno, nos vamos acercando también a partes nuestras que están un poco dormidas capaz en el resto de la semana, y que los talleres del árbol lejano buscan avivar, ¿no? Sí, poner en la superficie, en definitiva, lo que el trajinar diario te saca. Exactamente, ¿no? Exactamente. Cómo a veces nos perdemos de esa mirada, yo le llamo el entrenamiento del ojo poético, como entrenar esa mirada, que bueno, que es difícil encontrarla por lo vertiginosa que es nuestra vida y por los tiempos que poseemos todos. Es más, los talleres buscan también amoldarse un poco a estas épocas, pero sin ser flash. A veces tenemos propuestas puntuales, pero requieren de un tiempo. Pero requiere un tiempo, un tiempo de detenimiento, de sentarnos a pensar totalmente, de leernos entre todos, y bueno, es realmente un disfrute enorme poder compartir eso con otras personas y bueno, poder hacer esto que tanto me apasiona. Claro. Ya nos fue diciendo mucho de ella, pero vamos a dar algunos datos más desde el punto de vista de lo académico. Licenciada en Artes, fotógrafa, ilustradora, profesora de arte en secundaria, y desde hace muchos años justamente escribe y combina palabras e imágenes. Ha pasado por talleres con fotógrafos, con escritores, con Roberto Fernández Ibáñez, con talleres a cargo de Rafael Courtoisí, de María José Ferrada y de Max Venegas. Miren qué nombres a nivel nacional, latinoamericano y español. Y también justamente actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Letras por la Facultad de Humanidades y preparando la edición de un libro de poesía escrito por los niños y las niñas que asisten al taller El Árbol Lejano. Y este librito que tengo acá, que el diminutivo es más que nada por el tamaño, pero también por el cariño con el que fue llevado adelante, tiene todas esas condiciones que ella estaba hablando acerca de lo que le gustaban de los libros que leía, que marcaron su infancia. Bueno, acá creó un libro para que sea un libro específico para una personita específica. Y acá conjugó su fotografía, su calidez y calidad poética, y también su cuidado en un trabajo interdisciplinario con otras personas que ahora nos va a contar, el cuidado de cada color, de cada textura, de la hoja de papel elegida, de que los bordes estén redondeados, como son palabras para acunar, para abrazar antes de que llegue el ser, porque ya está entre ellos. También tienen que ser redondas cada uno de las páginas y el libro que abrace, ¿no? Sí. Y además los colores que yo te decía hoy cuando conversábamos antes de entrar, me hizo recordar a Emily Dickinson por todos lados. Así que cuéntale a la audiencia cómo surgió, cuál fue la génesis
de Versos para tus primeros días. El libro, bueno, gracias Dinora por todas esas palabras hacia el libro. Mirá, empezó cuando mi hermana llegó a mi casa y me dio la noticia de que, bueno, ella estaba embarazada, ¿no? De que yo iba a ser tía. Y avivó en mí unas ganas enormes de decirle muchas cosas a ese ser que en ese momento yo no sabía que iba a ser una niña, ni que tampoco se iba a llamar Guillermina, como se llama, y que iba a empezar una de las etapas más hermosas de mi vida, que es el ser tía, que para mí es un rol que amo y que me emociona mucho. Y qué responsabilidad. Sí, sí. Y bueno, tenía tantas cosas que quería decirle, que empecé a escribir y dije, voy a hacerle un libro. Voy a hacerle un libro a este sobrino o sobrina que van a nacer. Le quiero hacer un libro. Y bueno, y empecé, yo hace mucho que escribía, y ella fue como que me dio la fuerza, ¿no? Para decir, bueno, que este sea lo primero que voy a publicar, lo primero que voy a compartir con los demás, así a un nivel más importante, digamos. Y lo fui gestando a medida que mi hermana gestaba a mi sobrina. Yo gestaba este libro para ella y fueron, digamos, 2 años de escritura, y te diré que 4, 3 más de reescritura y de revisión de todos esos poemas, de todos esos versos, que son para sus primeros días en la tierra, ¿no? El título original era Versos para tus primeros días en la tierra, y como era muy largo, decidimos, la diseñadora, que es Cecilia Afonso Esteves, que es la diseñadora del libro, me sugirió, Joaquín, acortalo, y creo que fue una gran decisión, acertadísima decisión. Total. Porque quedaba realmente largo, pero bueno, digamos, todo lo vivo y la tierra como organismo vivo es algo que está ahí en el libro, como habrás podido ver en los poemas. Y además está, porque ella está planteando la anécdota, ¿no? Es decir, la anécdota familiar y de esa génesis. Pero cuando ustedes se enfrenten al libro, van a darse cuenta que es para recibir a cualquier niño o niña que venga como noticia de nuevo embarazo, nueva nieta o primer hijo o primer sobrino, en cualquier familia. Y qué mejor que acompañarlo con estos poemas, ¿no? Yo voy a leer 3 en unión. Para abrigar tus primeros días en la tierra, tejeré una manta de versos, preparo la madeja, con tallos de la hierba. Y después de allí me voy a saltear a, ahora sí, específico, ¿sí? Ahora ya sabemos el nombre. Guillermina, vamos a perseguir las palomas después de la escuela, a imaginar hacia dónde vuelan los aviones que cruzan al otro lado del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Si bien acá hay, en determinado momento del poemario, la dilucidación de que es una niña que se llama Guillermina, pero lo que le pasa, lo que se le invita a hacer, forma parte de cualquier infancia. Totalmente. De los primeros meses, los primeros años, ¿sí? En una franja desde el nacimiento hasta los 6, en definitiva. Sí, sí, yo confío mucho en eso, en que obviamente, bueno, la literatura tiene ese poder, ¿no? O el arte, que es dirigirnos, sí, podemos dirigirnos a alguien en concreto, pero que todos nos sintamos, que podamos sentirnos, digamos, partícipes, y que podamos sentir que nos identificamos con algo. Exacto. De eso. Y hay algo muy universal en esas ganas de recibir y en esas ganas de transmitir al otro la pasión por la vida y por todo lo que amamos, ¿no? Y por la maravilla. Y por la maravilla. Y de que cuánto es ese poema nomás, cuánto somos nosotros los adultos que estemos junto con los niños los que los podemos conducir a la maravilla, ¿no? El camino de la escuela a la casa puede ser un viaje mágico. Totalmente. ¿Sí? Aunque estemos en lo cotidiano, aunque todo lo demás esté igual que todos los días,
va a depender de la palabra, va a depender de lo que invitemos a hacer y a jugar en el transcurso del camino, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Dinora. La aventura de lo cotidiano es lo que también intenté plasmar, en el sentido de que quería que esta mirada que yo además promuevo en todo lo que hago, en mis talleres en el Árbol Lejano, en mi propuesta y también en mis clases con adolescentes en el liceo, o sea, trato siempre de cultivar esa mirada, que es una mirada pero que trasciende lo visual, ¿no? Exacto. Que va a todos los sentidos y abarca una forma de aproximarnos al mundo donde el asombro es lo principal, digamos, la sorpresa, la capacidad que tenemos para deslumbrarnos todos, porque la tenemos todos y todas, esa capacidad. Y además, ¿cuánto de eso está unido? Porque está interesante que en el poemario, además, haya poemas en los que se hace hincapié en que la manta, en que el tejido es de palabras. Sí. Entonces, hay momentos en los que el poemario se vuelve metaliteratura, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, eso que esté allí también es una forma, ¿no?, de decirle al otro, al lector, adulto, niño, ¿no? Bueno, ¿qué tejes con las palabras? ¿Qué tipo de tejido querés, ¿no?, para ese niño que viene en camino, para esa niña, o para acompañar, ¿no? Claro. Sí, el tema del tejido es como central, es lo que va ahí, lo que va hilvanando todo el libro, como va generando su narrativa y va apareciendo aparte en diferentes momentos, no es permanente, pero aparece el hilado. Cada tanto. Y hay bueno, una aguja acá. Hay una aguja que va hilando y que busca eso mismo, que la palabra se convierta en esta forma de reunir y también de registrar esta belleza. Que la palabra sea siempre un recurso para registrar esa belleza. Exacto. Eso era también un poco en definitiva lo que quería decir. Lo que quería decirle a Guillermina, mi sobrina, y lo que quería decirle a todo el lector, ¿no? A todo lector que se aproximara al libro. Que para mí lo es, ¿no? La literatura es una forma la escritura, la literatura es una forma de reunir y registrar y multiplicar la belleza. Y además es lo que permite también, la infancia es lo que permite que uno regrese a ella también, ¿no? Por supuesto. Regresás con la escritura, regresás con la infancia con la que te rodeás y regresás también a tu infancia desde otro lugar, ¿no? Totalmente. Entonces, también está presente acá el tema de la construcción de a dos, ¿no? El mundo adulto y la infancia, sí, qué que lindo empieza en otro decís. Camino, ¿no? Sí, es muy lindo eso que decís, Dinora, porque es así. Digamos, el adulto es protagonista, porque el adulto también, obviamente que es quien acompaña, pero también a quien también el niño está haciendo, la niña está haciendo vivir. Exacto. Revivir, pero de una forma nueva. Total. No de una forma no distinta, no es la misma, pero la infancia para mí es esa fuerza maravillosa. Total. Que nos hace eso, ¿no? Que nos hace recordar o a veces vivir por primera vez, porque capaz que cuando éramos niños no nos fijamos o ni siquiera recordamos habernos fijado en alguna cosa de esas, ¿no? Exacto. Vamos a irnos a la pausa anunciando el musical Matilda, organizado por Radio Vox y la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre, que presentan este musical donde recordemos una niña genio envuelta en un mundo donde pocos la comprenden, una familia disfuncional, una maestra única y una directora que da terror. Y qué vigente que es Matilda en estos momentos, con las actuaciones de Luciana Hepner, Humberto de Vargas, Paula Silva, Adriana Dorrais, Jimena Siri, Firu Fernández, que lo tenemos aquí en Mesa de Controles, y más de 50 artistas en escena. Matilda, el musical, va a estar desde el 3 al 6 de julio en el Auditorio Adela Reta del Sodre, y las entradas están a la venta en Ticantel y en las boleterías del Sodre. Vox Theater Experience y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre presentan Matilda, el musical.
El suceso teatral mundial llega a Uruguay del 3 al 6 de julio. Auditorio Adela Reta del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Matilda, el musical. ¿Prontos para ser revoltosos? Inicio del espacio publicitario. VSUR presenta Shrek, el musical de DreamWorks. Ya creo en el amor. El musical éxito de Broadway, ahora en Uruguay, del 28 de junio al 13 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Entradas en venta en Ticantel y boleterías del teatro. Shrek, el musical, en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Una aventura ogrosamente divertida. Seguinos en Instagram, Shrek, el musical Uruguay. Cuando una app se transforma en ¡apa! ¡Apapá! ¡Apiriquitiqui! Eso vas a sentir con la nueva app de VSUR, tu app de supermercados que te sorprende con ofertas y los mejores precios para tus compras del día, de la semana, del fin de semana, del mes y donde podés comprar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Te contamos las condiciones de envíos o pick-up cuando te bajes la app. Descargala en Google Play y App Store o comprá desde la web en vsur.com.uy. VSUR, el grupo de supermercados 100% uruguayo, 100% online. Ahora podés hacer tus compras desde la comodidad de tu casa. Ingresá en www.semiflex.com.uy. Visitá nuestro catálogo digital y selecciona el modelo que más te guste. Coordiná el envío o retiralo en nuestro local. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Con Motel Nuevo Lido no hay excusas. Promo día, lunes a viernes de 8 a 12 y todos los días de 10 a 14 horas. Habitación estándar, 1.040 pesos. Habitación con jacuzzi, 1.440 pesos. Motel Nuevo Lido. Burgues 3162, a 3 cuadras de Boulevard Artigas. WhatsApp 099-700-307. Conoce más sobre nuestras habitaciones y promociones en nuestras redes sociales. Mad Box Theater Experience y Orquesta Juvenil Nacional del Sodre presentan Matilda, el musical. El suceso teatral mundial llega a Uruguay del 3 al 6 de julio. Auditorio Adela Reta del Sodre. Entradas en venta en Ticantel. Matilda, el musical. ¿Prontos para ser revoltosos? En Barraca Paraná, un equipo altamente especializado está a tu disposición para asesorarte en tu proyecto de construcción en seco. Placas de yeso, tabiques, cielorrasos, aislaciones y todo lo que precises para tu obra lo encontrás en Barraca Paraná. Hay dos formas de sacarle brillo al piso. La primera es poner música, subir el volumen y bailar como si no hubiera un mañana. Nena, movete más para esa esquina que no tiene brillo. Rosa, córrase para allá que tampoco están muy pulidas aparte. La otra es llamar a Pulcris. Realizamos remoción de cera, pulido y cristalizado de pisos de mármol y monolíticos. Además, te ofrecemos servicio de recuperación de vinílicos, selladores y protectores para que tus pisos luzcan como nuevos. Asesoramiento sin cargo. Contactanos al 099-207-271 o al 091-081-789. Seguinos en Instagram, @pul_cris. Pulcris, soluciones en pisos. Fin del espacio publicitario. Pensando justamente que la mirada es fundamental, la mirada hacia adentro y hacia afuera para poder construir sentidos, se hace necesario justamente atender la salud visual y se soluciona con un solo clic. Entra en www.semiflex.com.uy y accede a un universo pensado en tu salud visual. Elegí los lentes que tanto querés, la forma de pago, coordina el envío y listo. Con Semiflex tenés una compra segura. Semiflex, soluciones ópticas personalizadas. Está en Dr. José Escocería 2759 en el corazón de Pocitos. Los podés seguir en Instagram y te podés enterar de todas sus promociones. Opti Semiflex. Y justamente de visiones, de miradas, vamos, ¿sí?, a construir y a seguir construyendo este diálogo. Porque tú decías justamente que la mirada es fundamental y yo traía acá un libro que es Poesía en la Escuela, cómo leer y escribir poesía en el aula, de Marisa Negri y de Alejandra Correa,
y tiene artículos de diferentes poetas, entre ellos Mercedes Calvo. Y ella dice: la poesía, más que en la lengua, radica en la mirada del autor y la mirada del lector, unidas, creando una nueva realidad. Y tú me comentabas Hermoso. fuera de micrófonos, ¿no? Que este libro, muchos que se acercaron a él, te trajeron sus experiencias de mirarse, ¿no? Y de mirar. Sí, y de acompañar a otros en esa mirada, ¿no? Y de recuerdos también de su propia infancia, también de experimentando el mundo, porque si bien hay cosas que yo hablo de los primeros meses de vida, después me extiendo un poco más, como los poemas que vos leíste sobre vamos a perseguir palomas después de la escuela, a mirar hacia dónde vuelan los aviones que cruzan al otro lado del planeta. Eso que uno hace con infancias cuando ya son más grandes, ¿no? Y aparecen proyecciones hacia una edad mayor de los primeros meses de vida, ¿no? Exacto. Y bueno, por ahí me llegaron mensajes de personas que sí, que se habían identificado por sus propias vivencias, digamos, de infancia, de la niñez. ¿Y cuánto puede ser un precioso regalo para alguien que está en esa espera, ¿no? Sí. En esa espera de hijo o de hija, y que en definitiva puede ir acunándolo, ¿sí? Con muchos de los versos que están aquí presentes, ¿no? Que además la voz lírica se pregunta por momentos: ¿qué llamará tu atención? ¿Qué podrá emocionarte? Y cuántas preguntas nos hacemos las madres cuando estamos justamente en ese momento, ¿no? De construirnos, antes de que lo tengamos, construirnos ese ser, ¿no? Y qué características tendrá en eso precisamente, ¿no? Sí. En cómo será, no solo físicamente, sino cómo será desde lo emocional. Desde lo espiritual, desde su personalidad también, ¿no? Exacto. Porque con él se va a cambiar la vida. Sí, por eso van a cambiar también nuestras emociones, totalmente. Nuestra vida espiritual. Totalmente, por eso yo en realidad el libro también lo sugiero o invito a lectores que, aunque no tengan hijos o no tengan niños cerca incluso, para justamente poder acercarse a esa mirada, a un contemplar del mundo, acercarse a un contemplar del mundo distinto, y al mismo tiempo donde se van a sentir probablemente, ojalá, espero, identificados con algunas cosas. Y en diálogo con otro libro, y aprovechando que está por venir, porque comienza la feria del libro infantil y juvenil la próxima semana, y María Emilia López va a estar aquí en Uruguay. La programación está en la página de la Cámara Uruguaya del Libro, así que allí lo buscan, la Cámara Uruguaya del Libro, y está toda la programación día a día. Y María Emilia López, en Un Mundo Abierto, Cultura y Primera Infancia, dice: desde antes de nacer, los significantes de la cultura van tejiendo sentidos en la vida de los niños. Historias mínimas, la voz de la madre, perforando sus paredes corporales y produciendo sonidos que, en su repetición, le enseñan al niño precisamente a considerarla su madre. Y qué mejor que perforar esas paredes corporales a través de la poesía, ¿sí? Y a través de la poesía que está dedicada al que está por llegar, ¿no? Sí, sin duda, Dinora, es un gesto el acompañar, que lo que también sucedía, me parece que sucede con el libro, es que el rol de la tía no aparece tan reflejado en la literatura. Entonces, y que hablábamos, el rol de la tía o el rol de quien acompaña en esa crianza, que no sea mamá y papá. Sí, como diría una amiga, se necesita un pueblo para criar a un niño, ¿no? Y es la tribu entera. Sí, y son los roles que también, por lo menos en mi propia vida, personas, amigas de mi mamá, amigos de mis padres, que han sido que han sido como familia y que han estado presentes, me han influido muchísimo en mis gustos, en un montón de cosas, en mi mirada de las cosas. Entonces también hoy por hoy siento que el libro también es una forma de honrarlos a ellos y honrar a mi abuela también, porque mi abuela me acompañó mucho en esa mirada, y bueno, y
y siento que también es un poco que estos cuidadores que estuvieron conmigo están en el libro. Bien, y vamos a contarle a la audiencia que aquí tenemos algunos pequeños libros que tú creas con niños en los talleres destinados a niños. Sí. Y entonces este tejido va pasando por las diferentes etapas, ¿no? Sí. Porque los niños pasan a tener la palabra, pasan a construir sus historias y esas historias pasan a darle pie para que construyan sus mundos. Exacto. Entonces, todos los que están aquí son modelos de los trabajos realizados por los niños y que tengan su librito. Sí, ¿no? tienen su cuaderno. Tienen su cuaderno. El su cuaderno, libro. le decimos el cuaderno del imaginador o de la imaginadora, Bien. porque el taller para niños se llama el laboratorio de la imaginación, le puse así. Y bueno, y es el cuaderno que los acompaña durante todo el año, que es realmente algo importante, el que tengan el cuaderno, y para ellos es importante. Y bueno, van ahí, sobre todo, lo utilizamos para que escriban poesía. Los cuentos a veces los escribimos en otros formatos por el digamos, la extensión que lleva. Y el cuaderno tenemos poesía que escriben ahí, que bueno, a partir de una propuesta que yo les llevo, les traigo, a veces surge por un interés, una inquietud de ellos, pero en general soy yo la que les acerca una propuesta y que ellos escriben algo a raíz de esa pregunta, de ese verso que yo tiro una línea. ¿Una propuesta, por ejemplo? Una propuesta, mira, puedo leerte, Sí, estábamos, claro. Esta es una niña que ahora es adolescente, es de Isabela, que yo les propuse que pensaran y que pensáramos entre todos, ¿no? Porque es un espacio donde conversamos sobre las lecturas, que lo que leemos y a veces conversamos sobre una pregunta que surge, ¿no? Y yo digo, bueno, pensemos en cosas, no cosas invisibles, sino cosas casi invisibles. Pensemos en cosas que capaz que solo nosotros vimos y que los demás no vieron. Y nosotros nos dimos cuenta de ese momento en el que los demás no estaban viendo algo que nosotros sí. O que estábamos solos y lo presenciamos solos. Entonces, acá apareció, a raíz de de esa propuesta, el poema de Isabela que dice: casi invisible, pasó como un rayo, una luz blanquecina, una nube con cola larga y peluda. Era ese ratón que solo yo vi por el jardín. Me encantó. Me encantó además cómo lo va presentando. Sí, viste que porque genera el misterio. Sí, genera el misterio y lo dice al final. Exacto, y lo dice al final. Me encantó. Después, por ejemplo, estuvimos trabajando con un libro y a raíz de ese libro hablamos de la idea de perderse en un libro, de perderse en un libro. Y Simona, alumna actual del taller, escribió: perderse en un libro. Hoy me perdí, pero en un libro. Se siente como si pasaran hojas con voces que te dijeran cosas hermosas como sos muy linda. Divino. Me encantó. Cómo aparecen ahí las voces, otras voces, ¿no? Me emocionó mucho eso. Se siente como si pasaras hojas con voces que te dijeran hermosuras como sos muy linda. Exacto. Eso se siente perderse en un libro. Y qué lindo que es lo de perderse y al mismo tiempo encontrarse en la mirada del otro, ¿no? De decir, sos muy linda. Sí. ¿No? Que le reconoce eso, que le sí, reconozcan, sí, totalmente, ¿no? Totalmente como aparecen ahí. Porque es la salida. Es la salida, ¿no? sí, es aparte el remate del claro, poema, ¿no? Exacto. Qué lindos procesos. Sí, ¿no? Sí, es a mí de las cosas que más me apasionan cuando veo, asistir al alumbramiento del poema. Debe ser de las cosas que más me emocionan en el mundo, te diré, Dinora, porque es en los adultos también, que podemos compartir también algo de los adultos. Pero me gustó además, mientras buscas, me gustó la frase del alumbramiento del poema, ¿no? Que lo trajeras ahora, porque está en sintonía con el poemario que estamos presentando. Sí, es verdad, es cierto. Y entender que justamente cuando llega un nuevo ser a nuestras vidas, es doble el alumbramiento, ¿no? Es el alumbramiento biológico, físico, pero tiene que haber un alumbramiento espiritual, emocional, una transformación y una transformación.
que se da a través de la palabra. Sí, por supuesto. Ese alumbramiento. Y que va a ser un alimento tan importante como la leche materna, ¿no? Totalmente. Y que a veces no tiene, quizás, ¿no? Tanto hincapié se le hace, ¿no? Sí. Pero la palabra, sin la palabra sistemática, acunando, acompañando, nombrando todo, nombrando ¿no? todo, Nombrando, y nombrándolo o describiendo. nombrándola, Claro, a ese ser. va a ser tanto o más vital que la leche materna, ¿no? Sí. En muchos aspectos, desde la constitución psicológica, ¿no? Sí, totalmente. Es alimento, es Exacto. algo. Mar Venegas, la poeta española, dice que el latido del corazón, no lo recuerdo literal, pero el latido del corazón es como el primer ritmo. Ya aparece ahí el latido del corazón de la mamá con el bebé y cómo eso se siente cuando lo amamanta el bebé. El corazón materno ya va dando un ritmo, ¿no? Y va acunando de alguna manera. Y la palabra acompaña desde el nombrar, desde el describir, desde el explicar, ¿no? Las cosas. Tal cual. Y todo el mundo alrededor y de nombrar a ese ser. Exacto. Y ahí nombrarse un poco a una misma o a uno mismo también, creo. Claro, porque es un ida y vuelta, Sí, ¿no? sí, Lo totalmente. mismo que acá cuando en el poemario dice, te vamos a ir descubriendo, te vamos descubriendo y el tiempo es tuyo, decís en determinado momento del poema, ¿no? Sí. Y es así, también es otro, ¿no? Que el mundo adulto descubra que es el tiempo del otro, es el tiempo de ese niño, de esa niña, de ese bebé. Es decir, no es nuestro tiempo, está con nosotros, pero el tiempo es suyo. Sí, ¿no? es el tiempo de la naturaleza, ¿no? Claro. También de lo que está previsto que sea de una cierta manera, Exacto. ¿no? Y que no podemos apurar, no podemos Exacto. Quemar etapas. Exacto, no podemos saltearnos una cosa, que hay mucha ansiedad a veces con la llegada de un ser, Exacto. pero bueno, es algo que aparte vemos en los ciclos vitales de todo lo que nos rodea. Y como que vos nombraste a Emily Dickinson, y bueno, yo soy muy lectora de Emily Dickinson, y que aparece tanto todos los seres, ¿no? Desde la abeja, el trébol, todos los seres aparecen ahí representados, y la naturaleza tiene eso de enseñarnos su propio tiempo, ¿no? Y dárnoslo a nosotros, marcárnoslo a nosotros, como un recuerdo. Como un recuerdo. Sí, que a veces olvidamos. Sí, y hablando de naturaleza, sí, te quiero a mirar una muestra de esa escritura del trabajo con adultos. En el taller de ¿no? los adultos, por ejemplo, estamos con Raíz Salvaje, que es el taller que estamos haciendo en este momento. Y bueno, estuvimos leyendo a Washington Benavides, entre otros, bueno. este poemario que se llama Diario de Lípora. Y hay un poema que es bellísimo, que habla de la luz. Nos vamos deteniendo en el taller en distintas manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Bien. Y en distintas justamente paisajes. A su vez vamos recorriendo diferentes tierras de donde provienen estos poetas. Y en realidad este poemario lo escribió en Iporá, en balneario Iporá, y el poema se llama Luz del Iporá. Y a partir de ahí yo invité a los participantes del taller a que se detuvieran a pensar en la luz, en una luz que recordaran especialmente, una luz que podía ser de una tarde específica de sus vidas, de un momento en particular, cómo había sido esa luz. Y bueno, Paula Alfaro, una de las participantes del taller, escribió este texto. Cuando vivía en la calle Blanes había una banderola, en su vista había un mar. Desde allí colgaba la ropa, incómoda, fría, invierno. Un día entendí que la luz es agosto. Verla un poquito después del mediodía. Gracias, sábanas, medias, túnicas, mantel. Siempre será agosto, siempre será su luz. Qué divina. Sí, ahí hablando como concretamente, dialogando con este poema de Washington Benavides. Sí. Y que cómo allí, desde las historias mínimas, y cómo estaba presente, como una pequeña instancia de invitación a bucear en la memoria nos puede llevar a no solo la creación, sino a también reencontrarnos con parte de un pasado que en ese momento pasó rápido.
porque quizás era más la incomodidad del frío, poner la ropa. Totalmente. ¿No? Pero cuando volvemos a él desde otro lugar, desde el lugar indirecto de la luz, que es ir al lugar directo de la esencia, en definitiva, sí, ¿no? A lo elemental. Surge lo otro, ¿no? Surge toda esa carga emotiva. Sí, ¿no? Ese recuerdo que sí, además fue un texto que cuando lo compartió nos contó justamente eso, que recordaba clarísimamente esa luz de la banderola específicamente, ese momento de su vida. O sea, por eso cuando estamos en el taller es como suspendernos en un tiempo común, pero que está en otro tiempo, ¿no? Del tiempo corriente, del tiempo como va corriendo. Uh-huh. Después y mientras sí, buscas obvio, otro texto, también que yo quería hacer una reflexión que tiene que ver con lo que trajiste de Washington Benavides, porque a veces en este trajinar y en este trajinar ciudadano estamos bastante alejados de la naturaleza, estamos bastante alejados de captar con los diferentes sentidos texturas, sonidos, de reconocer los cantos de los pájaros, de reconocer y de identificar los diferentes verdes, en definitiva, que nos regala la naturaleza, ¿no? Los diferentes aromas. Entonces también cómo conectarnos con poesía que a su vez nos lleva a otros lugares, los lugares físicos además, y que son lugares nuestros, pero que a veces no apreciamos en la cabalidad, ¿no? Total. También es interesante eso, ¿no? Sí. Porque los sentidos se pueden adormecer. Sí, totalmente. ¿No? Completamente se pueden adormecer. Creo que nos pasa a todos un poco eso. Y sobre todo viviendo mucho en un contexto urbano, ¿no? Exacto. Que donde los apurados. árboles... apurados, totalmente. Por eso en realidad el taller Raíz Salvaje es la propuesta de recobrar un poco esta conexión con lo natural, con la naturaleza. Claro. Vamos con el segundo poema. Sí, mira, te voy a leer. Es el segundo poema de El mundo adulto, ¿no? Del mundo adulto, mira, es inspirado en un poema de Vera Castellini, que es una poeta joven, muy joven, argentina. Sí. Y el poema se llama Gesto Audaz. Bien. Y dice, gesto audaz, son 3 versos que dicen, gesto audaz, pimpollos que explotan en pleno invierno. Y a partir de ese pequeño poema que forma parte de un gran poema... Pimpollos que explotan en pleno invierno. Gesto audaz, pimpollos gesto que audaz. explotan en pleno invierno. Yo les pregunté, bueno, ¿cuál para ustedes es un gesto audaz, ¿no? Claro. Que pueda haber en la naturaleza también. Y bueno, Karina Iraldi, también participante del taller, escribió, ya es hora de ser la hoja que cae del árbol, quizá antes del otoño, como un acto rebelde de independencia. Sin embargo, es hora de soltarlo, en un acto suave, con caída leve, como flotando en el vaivén de la brisa de un compás de 3 tiempos. Qué divino el compás de 3 tiempos. Sí, el además. final Me es encantó. genial, sí. Y estos ejercicios, estas propuestas creativas van surgiendo en el taller. Qué bueno. Y que en este en concreto, bueno, a mí la naturaleza es algo, como pudiste ver también en el libro, es algo que aparece permanentemente en mi escritura. Entonces, hacer un taller que pudiera reunir distintos poetas que ahondan en eso era para mí algo súper pendiente que quería hacer. Una cosa que disfruto muchísimo de compartir con otros. Divino, y porque además es un volver a la naturaleza propia y externa en conjunto, ¿no? Exacto, a la naturaleza grupo, simbólica y a la naturaleza real. Literal, ¿no? real, obvio, sí. De salir después de ese taller y en otro momento ir hacia la naturaleza y quizás estar a solas, ¿no? Sí, reconectándote. Sabés que algunos participantes del taller me dijeron esto, que a partir de que estaban viniendo al taller se habían fijado en pequeñas cositas del mundo natural que aparecían en lo urbano, que gracias a que estaban haciendo el taller estaban poniendo ahí la mirada, ¿no? A veces es como girar directamente, girar la mirada y que aparezcan, que están ahí, ¿no? Que están frente a nuestros ojos. Están ahí a la manera de modelar para establecer las correspondencias. Total. Somos nosotros los responsables de establecer esas correspondencias. Esas relaciones, totalmente, ¿no? Sí.
Yo recién no entendía las señales que me hacía Fidu, pero ahora entendí, perdón, si alguien captó que yo no entendía ciertas señales. Y es porque nos mandaron un mensaje, alguien que está escuchando, ¿sí? Y dice, qué lindo escuchar a Joaquina del Árbol Lejano, realmente es mágico el taller y ella una dulce. Gracias por habilitar estos espacios. Es Adurne. Ay, qué bueno, está dando el Edurne. mensaje. Qué bueno, muchísimas gracias a Edurne, muchísimas gracias. Y ahí justamente desde el otro lado, ¿no? Es decir, desde el otro lado que reconoce estos espacios y que da las gracias porque existan, ¿no? Porque a veces lo que está faltando es justamente el encuentro a través de la palabra, ¿no? Total. Y que a través de la palabra después venga la escritura, la lectura, las pinturas, ¿no? Sí. Las salidas de campo a mirar juntos. Invitaciones, ¿no? obviamente. Exacto. En la comunión con otros aparecen cosas que no habíamos previsto también, ¿no? Es como lo inesperado del encuentro con los otros y con las cosas. Tal cual. Y con lo que pasa en los talleres, tanto con los niños como con los adultos, es que siempre aparece algo imprevisto que a mí me maravilla y que nos remueve y que me hace todos, porque también me hace repensar, me hace mirar una planta de otra manera, me hace... Bueno, ya para el cierre, porque Sí. estamos en el final, justamente las fotografías de las plantas acá siguen un recorrido, Sí, ¿no? exacto. El hibisco, ¿no? Está en pimpollo y después está en flor. Está ¿no? en flor. Pero tampoco hay muchas fotografías, son las necesarias, ¿no? Las necesarias para mostrar esa evolución y en el cierre esa doble página con la ropita que está esperando en definitiva a que llegue, ¿no? Guillermina. ¿No? Entonces, también me hizo pensar, ¿sabes? En la poesía de Canto a mí mismo, ¿no? Sí, justo estuvimos La leyendo poesía, a Walt Whitman hace exacto, poco en la el poesía de taller. Walt Whitman Qué también bueno. me hizo pensar este poemario. Wow, ¿no? qué honor, Dinora, que aparezca Sí, ese nombre tan Porque grande. Dickinson y Whitman lo que habla es justamente de ese canto al todo que somos, ¿no? Sí. Y a lo sagrado que hay en nosotros. Sí, ¿no? Tal cual. Y eso sagrado que no lo podemos marchitar ni mancillar, ¿no? Y creo que lo más Totalmente. sagrado justamente es la vida y celebrarla, ¿no? Sí, sí. Ha sido un gusto dialogar contigo. Igualmente, Joaquina. Dinora, un placer, un honor que me hayas invitado Por acá. favor. Muchísimas gracias. Un gusto dialogar contigo. A ustedes decirles que seguimos como siempre, había una y otra vez a las 16 horas por Radio Vox para seguir descubriendo autoras, autores, historias, poemas destinados a las infancias y las adolescencias. Gracias.